Existe una nación que en menos de 250 años de existencia llegó a la cima del mundo como ninguna otra en la historia de la humanidad. Una nación que decidió guerras, reconstruyó economías enteras, cruzó océanos con su cultura, su lengua y sus valores, y cuyas decisiones aún hoy hacen temblar gobiernos al otro lado del planeta. Una nación que nació declarando «En Dios confiamos» y que envió misioneros a cada rincón de la tierra. Pero hay una pregunta que resuena en los corredores de la historia, con una fuerza que ningún estadista, ningún general y ningún presidente jamás logró responder. ¿Qué está escrito sobre ella en los registros eternos de Dios? ¿Qué revelan las Sagradas Escrituras sobre el destino de los Estados Unidos? Porque si hay algo que la historia nos enseña con claridad, es que ningún imperio dura para siempre. Roma cayó, o Babilonia fue destruida, Egipto fue humillado, y cada una de esas naciones, antes de su fin, tuvo advertencias, tuvo profetas, tuvo una ventana de arrepentimiento que o fue aprovechada o fue desperdiciada. Y la pregunta que no podemos evitar hoy es la siguiente. ¿Estamos viviendo los días en que esa ventana se cierra para la nación más poderosa del mundo moderno? Lo que vamos a encontrar en este mensaje puede ser más perturbador, más urgente y más revelador que cualquier titular de periódico. Porque no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de algo mucho más profundo, mucho más real que cualquier debate humano. Vamos a hablar del propósito de Dios, del juicio de Dios y de la misericordia de Dios sobre una nación que conoció la verdad como pocas en la historia. Si este tipo de enseñanza bíblica toca tu corazón, deja tu like ahora mismo. Ese gesto simple ayuda enormemente a este canal a alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna revelación que está por venir. Ahora vamos a las Escrituras. Para comprender lo que Dios tiene reservado para los Estados Unidos, necesitamos primero entender de dónde vino esta nación. No estamos hablando aquí de política ni de economía. Estamos hablando de propósito espiritual. En 1620, un grupo de peregrinos puritanos cruzó el Atlántico a bordo del navío Mayflower, huyendo de la persecución religiosa que azotaba Europa. Antes incluso de tocar el suelo del Nuevo Mundo, redactaron un documento histórico llamado el Pacto del Mayflower, y de cuyas primeras palabras eran «En el nombre de Dios. Amén». Habiendo emprendido este viaje para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Esas no eran palabras de protocolo político, eran una declaración de alianza espiritual. Aquellos hombres y mujeres creían que estaban repitiendo en suelo americano el mismo tipo de pacto que Israel había establecido con el Altísimo en el Sinaí. Querían levantar una nación que reflejara la luz de Dios ante el mundo entero. 10 años más tarde, en 1630, el gobernador John Winthrop pronunció un sermón que quedaría grabado en la conciencia americana para siempre. Ante los colonos, declaró que aquella comunidad sería una ciudad sobre un monte, citando directamente las palabras de Jesús en el capítulo 5, versículo 14 del Evangelio de Mateo. El mensaje era claro. Aquella nación nacía con un propósito profético, no un propósito de dominación, sino de iluminación espiritual. Y por siglos, esa convicción moldeó las estructuras de la nación. Las leyes coloniales de los siglos XV y XVI fueron redactadas con base directa en los 10 mandamientos. Crímenes como el adulterio, el asesinato, el robo y la blasfemia pública eran tratados con fundamento bíblico. El sistema judicial reconocía la existencia de una ley moral superior a la voluntad humana. Las universidades más prestigiosas del país, Harvard, Yale y Princeton, no nacieron como centros académicos comunes.
fueron fundadas por cristianos con el propósito de formar ministros del Evangelio. El lema original de Harvard era Veritas Christo et Ecclesiae, que significa verdad para Cristo y su Iglesia. Los estudiantes debían dominar el griego y el hebreo para poder estudiar las Escrituras en sus idiomas originales. En 1816 fue fundada la Sociedad Bíblica Americana con el objetivo de garantizar que cada hogar americano tuviera acceso a una Biblia. El propio Congreso aprobó la impresión de miles de ejemplares durante la Guerra de la Independencia. El historiador cristiano David Barton demostró con documentos oficiales que más del 30% de las citas de los padres fundadores provenían directamente de la Biblia. Esta nación no nació por accidente, nació sobre un fundamento declaradamente bíblico, y eso la hace especialmente responsable ante Dios. Durante los siglos XIX y XX, los Estados Unidos se convirtieron en la mayor potencia misionera de la historia del mundo. Sociedades bíblicas, seminarios teológicos, emisoras cristianas o editoriales evangélicas y cruzadas internacionales fueron impulsadas por iglesias americanas. El segundo gran despertar espiritual del siglo XIX, liderado por Charles Finney, recorrió el país con clamores de arrepentimiento. El movimiento pentecostal nació en las calles de la avenida Azusa en 1906 y se extendió por todo el globo. Las cruzadas mundiales de Billy Graham alcanzaron decenas de naciones con el Evangelio de la Salvación. El pastor John Piper reflexionó en cierta ocasión sobre ese papel histórico con estas palabras: los Estados Unidos fueron grandemente usados por Dios, no porque sean mejores que otros pueblos, sino porque tuvieron acceso al Evangelio, recursos y libertad para expandirlo. Y esas bendiciones los hacen responsables, no superiores. Responsables. Esa palabra resonará a lo largo de toda esta enseñanza. Uno de los papeles más significativos de los Estados Unidos en el escenario profético ha sido su relación con el Estado de Israel desde 1948, cuando fue uno de los primeros países en reconocer oficialmente la independencia israelí, manteniendo una relación diplomática, militar y económica privilegiada con el pueblo judío. En 2017, el presidente Donald Trump reconoció Jerusalén como la capital de Israel y trasladó allí la embajada. Un acto que muchos líderes cristianos interpretaron como un cumplimiento profético alineado con Zacarías capítulo 12, versículo 3, y con Génesis capítulo 12, versículo 3, donde Dios promete bendición para los que bendicen a Abraham y juicio para los que lo maldicen. Los Estados Unidos vetaron decenas de resoluciones en la ONU contra Israel, financiaron sistemas de defensa antimisiles y respaldaron su soberanía ante las naciones. Muchos de sus líderes afirmaron abiertamente que lo hacen no solo por razones geopolíticas, sino por convicción bíblica. El teólogo Jonathan Edwards, ya en el siglo XVII, creía que América tendría un papel en los últimos días como instrumento de Dios para la expansión del Evangelio. Sin embargo, Erwin Lutzer, en su libro Cuando una nación olvida a Dios, advierte con firmeza: toda nación que se aparte de la palabra será visitada con el juicio, no importa cuán grande o bendecida haya sido en el pasado. Y es aquí donde el suelo comienza a temblar. Ahora necesitamos enfrentar una realidad que muchos prefieren ignorar. La nación que nació declarando «En Dios confiamos» se convirtió, a lo largo de las últimas décadas, o en uno de los mayores exportadores de valores contrarios a los principios bíblicos. Y esa transformación no ocurrió de un día para otro. Fue progresiva, silenciosa, disfrazada de libertad y normalizada a través de los medios de comunicación, del sistema educativo y de los corredores políticos. En 1973, la legalización del aborto, en el caso Roe versus Wade,
abrió una herida espiritual profunda en el tejido moral de la nación. Desde entonces, más de 60 millones de vidas fueron truncadas antes de ver la luz del día. Ese derramamiento de sangre inocente clama por justicia, así como clamaba la sangre de Abel desde la tierra, conforme está registrado en Génesis capítulo 4, versículo 10. En 2015, la Suprema Corte redefinió institucionalmente el concepto de matrimonio, ignorando lo establecido en Génesis capítulo 2, versículo 24, y en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Hoy, pastores, profesores y ciudadanos que defienden el matrimonio conforme al diseño original de Dios enfrentan censura, procesos legales y represalias públicas. La ideología que reduce el género a una construcción subjetiva, enraizada en el marxismo cultural, penetró escuelas, universidades, medios de comunicación e incluso iglesias que abandonaron la verdad revelada por las Escrituras. El doctor Albert Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, escribió con precisión quirúrgica: cuando una nación redefine lo que Dios estableció, está cavando su propia sepultura espiritual. No existe neutralidad moral. Toda ley refleja una teología, y los Estados Unidos eligieron una teología de rebelión. La nación que antes promovía la santidad ahora legaliza la perversión. La que imprimía Biblias ahora censura la verdad. La que enviaba misioneros ahora financia ideologías anticristianas. La Biblia es explícita al describir lo que ocurre cuando Dios deja de contender con un pueblo. En Romanos capítulo 1, versículos 24 al 28, leemos que Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada. Esa triple entrega no es el resultado de un único pecado colectivo. Es un juicio progresivo. No siempre se manifiesta con fuego del cielo, sino con abandono espiritual. Es cuando Dios retira su cobertura y las consecuencias del pecado se multiplican hasta que la sociedad comienza a destruirse por dentro. El doctor John MacArthur, en una serie de predicaciones sobre Romanos capítulo 1, declaró: Dios ya comenzó a juzgar a esta nación. No lo hace necesariamente con guerras o terremotos. Lo hace dejando que la sociedad se hunda en su propia depravación. En Lucas capítulo 12, versículo 48, Jesús dijo: a todo aquel a quien mucho le fue dado, mucho se le pedirá, y al que mucho se le confió, más se le exigirá. Los Estados Unidos recibieron más luz que la mayoría de las naciones en la historia. Tuvieron acceso a la Biblia, libertad de culto, predicadores ungidos, iglesias prósperas y recursos ilimitados para evangelizar el mundo. Al despreciar esa luz, se exponen a un juicio proporcional a la revelación que recibieron. No serán juzgados como naciones que jamás oyeron el nombre de Dios, sino como una nación que conoció la verdad y la rechazó deliberadamente. Y no podemos cerrar los ojos ante otra herida profunda: la apostasía que invadió las propias iglesias americanas. El juicio de Dios no comienza en los tribunales civiles ni en las industrias del entretenimiento. Comienza en la casa de Dios, como declara la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Uno de los movimientos más destructivos nacidos en suelo americano fue el llamado Evangelio de la Prosperidad, un mensaje que distorsiona el carácter de Dios al reducirlo a un proveedor de riquezas materiales, que niega la teología de la cruz y que pervierte el verdadero discipulado. Predicadores que promueven fórmulas de enriquecimiento espiritual sustituyeron la santidad por el lujo, el arrepentimiento por el poder económico y la gloria de Dios por el aplauso humano. El pastor Paul Washer confrontó ese movimiento con estas palabras: el Evangelio de la Prosperidad es uno de los mayores engaños espirituales del siglo, y promete oro en la tierra mientras niega la gloria del cielo.
En las megaiglesias que proliferaron por todo el país, la predicación fiel de la palabra fue, en muchos casos, sustituida por presentaciones motivacionales. Se habla más de autoestima que de arrepentimiento, más de sueños personales que de santificación, más de liderazgo que de obediencia. La predicación expositiva cedió espacio al entretenimiento espiritual. El ayuno fue olvidado y la cruz apenas se menciona. El teólogo R. C. Sproul advirtió con precisión: cuando la Iglesia imita al mundo para atraer al mundo, deja de ser Iglesia y se convierte en entretenimiento espiritual al servicio de los deseos carnales. También surgieron movimientos que se presentan como avivamiento, pero que en la práctica son herejías encubiertas, o el universalismo que niega la necesidad del arrepentimiento, el inclusivismo doctrinal que acepta prácticas que las Escrituras condenan con claridad, y el emocionalismo descontrolado que confunde manifestaciones humanas con la presencia genuina del Espíritu Santo. El apologista Dr. Michael Brown denunció: la Iglesia en América perdió la brújula moral. Está más interesada en encajar en la cultura que en transformarla. Y olvidó que Cristo no vino para agradar a los hombres, sino para salvarlos de su pecado. Ahora llegamos a la pregunta que intriga a estudiosos y creyentes en todo el mundo: ¿están los Estados Unidos mencionados en la profecía bíblica? ¿Cómo es posible que la nación más poderosa del mundo moderno no aparezca con claridad en el libro del Apocalipsis, en Daniel, en Isaías, en Jeremías o en Ezequiel? Esa aparente ausencia generó innumerables interpretaciones a lo largo de las décadas, pero para responder con precisión necesitamos partir de lo que las Escrituras revelan, no de lo que quisiéramos encontrar en ellas. La profecía bíblica tiene un enfoque teocéntrico y geográfico centrado en Israel. Toda la narrativa profética de Génesis al Apocalipsis orbita alrededor del plan redentor de Dios y del pueblo de la alianza. Las naciones que aparecen en los textos proféticos lo hacen en función de su relación con Israel, ya sea como instrumentos de juicio, como enemigos declarados, como protectores, o como actores en el escenario escatológico de los últimos días. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma aparecen porque influyeron directamente en la historia de Israel. O los Estados Unidos no existían en el mundo bíblico y no tienen ninguna relación directa con Israel en el contexto histórico antiguo. Su ausencia explícita no significa necesariamente que no tendrán papel alguno en los eventos finales, pero indica que ese papel es secundario o simbólico, no central. Aún así, estudiosos bíblicos proponen algunas interpretaciones que merecen ser examinadas con seriedad. La primera identifica a los Estados Unidos con la Gran Babilonia, descrita en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. Esa interpretación destaca los paralelos entre la Babilonia profética y la realidad americana contemporánea. Una nación rica y lujosa, influyente sobre todas las demás, idólatra en su cultura, corrompida en sus valores, perseguidora de quienes defienden la verdad y cuya caída provocaría lamento global. Sin embargo, muchos teólogos, como el Dr. John Walvoord, cuestionan esa lectura argumentando que Babilonia representa la fusión del poder religioso y económico en los días finales, no necesariamente una nación específica. La segunda interpretación conecta a los Estados Unidos con el texto de Ezequiel, capítulo 38, versículo 13, donde se mencionan los mercaderes de Tarsis y todos sus leones jóvenes que observan la invasión a Israel sin intervenir directamente. Algunos intérpretes sugieren que Tarsis y sus leones jóvenes podrían representar las naciones occidentales modernas, incluidos los Estados Unidos. Esa lectura es interesante, pero carece de respaldo exegético sólido. La tercera, y quizás la más perturbadora de todas, o es que los Estados Unidos simplemente no aparecen en la profecía final, porque habrán perdido su soberanía antes o durante el período del Anticristo.
El pastor David Jeremiah escribió: «Una de las razones por las que América podría no estar en las páginas de la profecía es porque para entonces habrá dejado de ser una influencia significativa». El capítulo 13 del Apocalipsis describe una única autoridad mundial a la que todos los pueblos, lenguas y naciones se someten. Eso implicaría que los Estados Unidos, como potencia independiente, habrán dejado de existir como tal, absorbidos dentro del sistema global del anticristo. Hay todavía otra posibilidad que estremece el alma. Si el arrebatamiento de la Iglesia ocurre antes de la Gran Tribulación, los Estados Unidos podrían perder de una sola vez millones de pastores, intercesores, padres cristianos, líderes y trabajadores íntegros. El impacto sobre la estabilidad social, militar y espiritual de la nación sería devastador. Sin esa columna vertebral de fe, el país perdería toda capacidad de resistir la agenda del anticristo y se convertiría en apenas una pieza más en el tablero global del engaño. La ausencia de los Estados Unidos en la profecía final no es motivo de indiferencia, es un grito de advertencia. Como declaró Jeremías en el capítulo 18, versículos 9 y 10. «En un instante hablaré del pueblo y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle». Dios tiene todo el derecho de levantar o descartar naciones, conforme a su soberana voluntad. No, pero en medio de todo esto, hay una realidad que necesita ser declarada con igual fuerza. No todo está perdido. En medio de la decadencia, Dios siempre preserva un remanente fiel. Hay pastores que aún predican con lágrimas en los ojos. Hay congregaciones que ayunan y claman. Hay jóvenes que aman la santidad y rechazan el compromiso con el espíritu del mundo. Hay voces proféticas que no se vendieron a la cultura y que continúan levantando el estandarte de la verdad. Como en los días de Elías, aún hay 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, y a esa iglesia verdadera le corresponde levantar un clamor de intercesión y un llamado al arrepentimiento nacional. Así dijo el Señor en Jeremías capítulo 6, versículo 16. «Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas». La nación que fue luz entre las naciones necesita volver a las sendas antiguas, y el principio es inamovible. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa verdad no se aplica solo a los individuos, se aplica a reinos, imperios y civilizaciones enteras. La cosecha espiritual de una nación es determinada por lo que sembró a lo largo de su historia. Dios no ejecuta juicios sin antes advertir. Siempre levanta voces, envía señales, confronta el pecado y ofrece una oportunidad de arrepentimiento. Así lo hizo con Nínive, la ciudad pagana, idólatra y violenta, que al escuchar el mensaje del profeta Jonás, se humilló desde el rey hasta los animales y fue perdonada. En contraste, Babilonia fue destruida por su arrogancia, Tiro por su codicia, Sodoma por su perversión y Jerusalén, el propio pueblo de la alianza, fue desolada por su apostasía. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 2, registra una de las sentencias más solemnes de toda la Escritura. «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades». La mayor revelación produce la mayor responsabilidad. ¿Están los Estados Unidos ausentes de la profecía por casualidad? Su silencio en el texto sagrado es un mensaje. Una nación fundada sobre principios bíblicos, que envió misioneros al mundo, que protegió a Israel y que proclamó: «En Dios confiamos», se encuentra hoy en un punto crítico de su trayectoria. Sembró orgullo, rebelión, inmoralidad y apostasía. Legalizó lo que Dios prohíbe, mercantilizó el Evangelio, o expulsó la palabra de sus escuelas y permitió que millones de vidas fueran truncadas antes del nacimiento. Y aún así,
Dios es justo, pero también es misericordioso. No desea la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. No destruye sin advertir, no juzga sin antes llamar al quebrantamiento. Si esa nación no se vuelve a Dios, si no se humilla, si no reconoce su pecado y clama por misericordia, será humillada, no por manos humanas, sino por el juicio del Altísimo, que no puede ser burlado. Su poder se disipará, su voz enmudecerá entre las naciones, y su gloria se apagará como una llama en el viento. Pero si se arrepiente, si retorna a las sendas antiguas, si restaura los altares caídos y vuelve a proclamar a Cristo con obediencia genuina, habrá perdón. Dios puede limpiar la maldad, de restaurar la dignidad y levantar una nación no como imperio, sino como instrumento de su gloria. Hoy no hablamos de geopolítica, hablamos de principios eternos. No hablamos de partidos ni de presidentes. Hablamos de pecado, de juicio y de gracia. No defendemos una bandera, defendemos el reino de Dios. El futuro de los Estados Unidos no será decidido en la Casa Blanca, ni en el Pentágono, ni en Wall Street. Será decidido en el altar, de rodillas, en humillación y arrepentimiento. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, está escrita una de las promesas más poderosas de la palabra de Dios. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ese versículo no es solo una promesa histórica para Israel, que es un principio eterno para toda nación que se doble ante el Dios vivo. La humillación precede a la sanidad. El arrepentimiento abre el canal de la misericordia, y la búsqueda sincera del rostro de Dios es siempre respondida por la presencia del Dios que oye desde los cielos. Si este video tocó tu corazón hoy, te invito a ser parte de esta misión. Puedes bendecir este ministerio usando la función Super Thanks aquí en YouTube y contribuir con lo que tu corazón te indique. Cada ofrenda es una siembra eterna en la propagación del Evangelio. Y si todavía no dejaste tu like, hazlo ahora. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas enseñanzas. Y dinos en los comentarios qué crees que está por venir para los Estados Unidos. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu caminar con Él